Viendo un poco de la jovialidad, vamos a un tema bastante trágico que fue ayer, 6 de julio, fue el aniversario de la desaparición del secuestro. Es el 7, pero, o sea, es el 7, pero es entre el 6 y el 8 que se llevan adelante las detenciones. La desaparición del abogado más conocido laboralista, Norberto Centeno, será el 6 de julio a la madrugada. Ajá. Y el último abogado, el 8 de julio, el de Candeloro, Jorge Antonio Candeloro. Fue lo que se llamó la noche de las corbatas. Claro, okay. Es el secuestro de 14 personas en la ciudad de Mar del Plata, de los cuales 6 son abogados laboralistas. Los más conocidos eran Jorge Candeloro y Norberto Centeno. Okay. Todos esos 6 abogados, en mayor o menor medida, habían colaborado en la redacción de la 20.744, que es la Ley de Contrato de Trabajo. Para esto hagamos un poco de historia. Asume Héctor José Cámpora el 25 de mayo de 1973 y se convoca el Pacto Social. El Pacto Social lo hacen el secretario general de la CGT en aquel momento, José Ignacio Rucci, y el presidente de la Industrial en aquel momento, que era Mario Hirsch, el abuelo de los Bungibor. El acuerdo se firma en la sociedad rural en septiembre del 73 y ahí se convoca para hacer una nueva ley de contrato de trabajo. Bien. La ley de contrato de trabajo es la 20.744, que propone, entre otras cosas que hoy serían de avanzada, como por ejemplo en el sector fabril, que para echar a un trabajador haga falta una orden judicial. Mirá. La prohibición de echar mujeres embarazadas. Y está bien. Continúa. Más o menos. No, sí, no te pueden echar despedir una mujer embarazada. ¿No? Una trabajadora embarazada, ¿no? De que después lo hagan, lo pueden, o sea, después si hacen esa maldad, tiene con qué accionar esa mujer que está. La ley proponía que el 10% de la ganancia de las empresas vaya a los trabajadores. Bueno, es como la constitución del 49. Del 49, del peronismo, claro. Claro, el 10% de la ganancia vaya a los trabajadores. Que en el sector fabril haya falta una orden judicial para echar a un trabajador, tiene prohibiciones muy taxativas en cuanto a los cuidados a los trabajadores, es una ley verdaderamente avanzada. Ajá. Esta ley va a durar en su plena vigencia menos de 2 años. Mira. El 24 de marzo del 76 se da el proceso de reorganización nacional y la dictadura con Martínez de Oz a la cabeza y Horacio Tomás Liendo, ministro de Trabajo, general de Caballería, son los que inician la reforma de la ley laboral. Entre ellos, limpiar las partes que los sectores dominantes ya habían, pedido que no se pusiera en la ley en el año 74. No hay que olvidarse que, así como Perón en el 43 al 46 siempre desempataba a favor de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo se convirtió casi en una dependencia de la sociedad rural en la dictadura militar del 76-79. Claro que sí. Aún así, ellos no pudieron voltear las cosas que más querían. Inclusive había proyectos para voltear el aguinaldo. Sí. Tomás Liendo y demás venían de familias muy adineradas, ya que después del 55, sobre todo el ejército, la caballería se había convertido en una especie de ala más putorefacta de los sectores dominantes argentinos. Yendo más puntualmente a la noche de las corbatas. Uno de los redactores más conocidos es Norberto Centeno. Había estado preso en la mal llamada Revolución Libertadora en el año 56 hasta el 58, fue defensor de presos políticos en el Conintes y era un abogado realmente muy conocido. Sabiendo que lo podían matar, se fue a Mar del Plata en el año 76 para como especie de exilio interno. Había sido amenazado, apenas había dado el golpe del 76 y se va para allá. Lo mismo sucede con los Candeloro, que son amenazados en Neuquén y se van a Mar del Plata pensando que, siendo conocidos, ya Candeloro era secretario general del PCR en Mar del Plata y estaba en el comité central del PCR, pensando que teniendo un puesto tan alto no lo iban a secuestrar. Sí, minga. Lo mismo pasa con Norberto Centeno y finalmente son amenazados hasta que en esa noche fatídica del 6 al 8 de julio de 1977 son secuestrados. Los casos son tristemente célebres por varias razones. En el caso de Centeno, porque era un hombre asmático y lo picañaron casi con saña y murió en la primera tortura porque lo picañaron un asmático, le dio un ataque cardíaco y se murió. Es de recordar que uno de sus alumnos, un hombre que trabajaba con él, fue Héctor Recalde en su estudio jurídico. Mira. Ahí empezó a trabajar. Héctor Recalde siempre lo recuerda, Norberto Centeno, un hombre muy apasionado, pero bueno, con grandes problemas de salud. Y en el caso de Candeloro, es más triste todavía el caso de Jorge, que ya era un hombre joven, que tenía 40 y poquitos años. Hay que entender que el PCR es un desprendimiento del PC, que claro. son los chinos, que se separan en el 67. Ya que hablaban de música, Charly García militó en el PCR, un año y medio. Mira. El hijo de Vargas, que fue el fundador, Daniel Vargas, era muy amigo de Charly García, se conocen desde ahí. Y bueno, el caso de Candeloro, Jorge Candeloro es torturado, le cortan los dedos, le sacan los dientes, bueno, es salvajemente todo, hasta que finalmente su mujer testimonia que lo asesinan y no consiguen que él dé, pensando que él tenía el botín, o él había quedado
fungía como tesorero también del PCR Mar del Plata, y era torturado para que diera dónde estaba el dinero. ¿Dónde estaba la guita? Cuando lo torturaron, en la última vez que lo torturaron, la mujer que estaba al lado, le preguntaron, el torturado, ¿dónde está la plata? Le preguntó. Ya el tipo último magullado, y él le dijo, la tengo en la punta de la poronga. Entonces el torturador sacó el revólver y le pegó un tiro en la frente. Bueno, recordemos que este hecho, ¿no? Que fue muy importante, digo, y fue a 16 meses de comenzada la última dictadura cívico-militar, tiene que ver no solo con el plan sistemático de persecución y desaparición de personas, sino también con medidas puntuales que llevó adelante la dictadura contra las y los trabajadores, ¿no? Entre las que se encontraba la disolución de la CGT, la intervención de varios sindicatos, donde se anula la representación obrera en los organismos estatales y se establecen penas de prisión para quien participara en huelgas, ¿no? Y son asesinados secretarios generales de sindicatos, Oscar Smith, el de Luz y Fuerza, Jorge Di Pasquale, el de farmacéuticos, Mario Suárez, el de audiovisualizamiento. Son varios los compañeros secretarios generales. El caso de Candeloro, porque también se entronca con lo del nieto recuperado, Aide García de Candeloro es violada en la cárcel y es una de las primeras que denuncia los crímenes sexuales de la dictadura y que había compartido en una de esas torturas con una mujer que estaba embarazada. Ella finalmente es liberada en el año 80 y se puede ir a España y testimonia en el año 81, allá en España, algo que era un rumor que había empezado a aparecer con el primer nieto recuperado, que es el caso de Chifilgoy, que son unos chicos que iban a una plaza, que la mamá la van a matar y deja a la nena de 6 y la deja en la plaza y le dice a mamá, mami, la van a matar, y deja a la nena en un juego y se va. Ese rumor, ella finalmente sirve para esa confirmación en caso Candeloro, lo confirma, ve que eso sucedió en el centro clandestino, y sirve en el juicio de las juntas denunciando en el 85 las numerosas violaciones que hubo en ese caso. Ellos estaban bajo el circuito CAMS. Claro. CAMS era famoso que decía que para que la mujer soltara la información había que violarla, de la sexualización del castigo. Saliendo del tema, sirvió mucho su testimonio en el juicio de las juntas, en el 85. Muy bien. Recordamos entonces a esos hombres que fueron asesinados por la dictadura cuando estaban en realidad tratando de defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Así es. Muy bien, buen trabajo, ¿eh? Buen trabajo, Sebi. ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Hasta aquí, gracias a todos. Gracias a todos. Seba Izquierdo en la producción periodística y en las efemérides, por supuesto, gran trabajo.